Pues el avión que no tenía ni Obama sigue en manos de México. Ayer el presidente López Obrador dijo que el Boeing adquirido por el gobierno de Felipe Calderón no consiguió venderse, que se pondría a la venta en una subasta con otras aeronaves de lujo y los 130 millones de dólares que se espera obtener por la venta cubrirán únicamente lo que aún se debe en Banobras. Veamos en contexto. Es que es complejo y no queremos malbaratarlo. Mejor esperar. El plan de vender el avión presidencial José María Morelos y Pavón no se ha concretado. Más de un año después de estar a la venta, el Boeing 787-8 volverá a México, aunque durante distintos momentos se informó que existían interesados en pagar 150 millones de dólares por su adquisición. La operación no se concretó. En noviembre de 2012, Banobras compró la aeronave en 218 millones de dólares, equivalente a 2.900 millones de pesos. Simultáneamente, el gobierno federal firmó un contrato de arrendamiento financiero a 15 años para adquirir el avión. En los primeros 2 años y 10 meses en los que fue utilizado, el avión recorrió 600,000 kilómetros en 214 vuelos nacionales e internacionales. Desde que fue candidato a la presidencia, López Obrador prometió venderlo y destinar los recursos a programas sociales. En diciembre de 2018, el avión partió hacia un hangar en Estados Unidos para, según López Obrador, facilitar su venta a compradores internacionales. Según información oficial, se gastaron 13 millones de pesos en preservación y 15 en mantenimiento. En México, la aeronave quedará bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana, en tanto se exploran alternativas para venderlo. Si se logra vender en 130 millones de dólares, se podrán liquidar los 2.724 millones de pesos que aún se deben, pero no habrá ningún excedente para programas sociales, como reconoció desde abril el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Punto y contrapunto. Bueno, el debate sobre la FGR sigue muy intenso en las pausas comerciales. Ya no queremos hablar de hecho, proponen continuar con él ahora al aire, pero tenemos que hablar también de este tema que llama la atención porque resulta que el avión presidencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a usar, ahora viene de regreso a México y se va a subastar junto con otras aeronaves. ¿Fue un error la estrategia que implementó el gobierno de la 4T? ¿Tú qué opinas, Carlos? No, a mí me parece que no fue un error. Lo que fue un error en un principio fue haberlo comprado. Y es que eso te habla de 2 momentos distintos que estaba atravesando el país. Cuando se compra el avión presidencial, que a mí me parece que también es un acto de pago del pacto de impunidad para la transición entre Calderón y Peña, hablaba de la bonanza neoliberal, es decir, la bonanza para ellos, la fastuosidad, etcétera, etcétera. A mí me parece que el gobierno de la 4T sabía que iba a ser muy complicado vender el avión presidencial. Y justo en este momento que vivimos una situación económica a nivel mundial bastante complicada. Incluso el gobierno de Japón ha intentado hacer lo mismo, vender aeronaves, etcétera, etcétera. Y ahora lo que debe preocuparnos no es cuánto cuesta el mantenimiento del avión, que en realidad, si tú lo comparas con la totalidad del presupuesto nacional, pues es una ínfima parte, sino que sigue siendo un mensaje simbólico muy importante del presidente, el seguir viajando en aviones comerciales, el seguir recorriendo el territorio por tierra, el seguir teniendo un contacto muy directo con la gente, y eso al final del día es lo rescatable. Pero no solo era el mantenimiento del avión durante los vuelos. Recordemos que la última gira de Peña Nieto en 2017 para supervisar los daños por los sismos en Oaxaca y en Chiapas, se gastaron más de $1 millón solo en comprar gel, agua de baño, papel de baño, rasuradoras, etcétera, etcétera. No era solo el costo del combustible del avión, sino todo lo asociado al régimen de corrupción que implica un avión de 7,000 millones de pesos, de 218.7 millones de dólares. Alfredo, ¿tú qué opinas? ¿Se va a vender el avión completo o en parte? La doctora es aquí. No sé, a mí la verdad el tema para mí no meritaría, sobre todo por lo que estamos viviendo, una discusión mayor. O sea, sí hay que recalcar que aquí es donde se caen pues, todas estas cosas que se dicen en campaña, que solo sirven para eso, ¿no? Y yo no estoy en desacuerdo con asumirle un valor simbólico a este tipo de cosas, ¿no? El palacete flotante que es este gobierno a todos nos indignó, nos seguirá indignando. Pero después el uso que se le dio a la venta del avión, que le dio el propio presidente de la República, el que más me molesta, por lo menos el personal, dijo que iba a ser para migrantes, dijo que iba a ser para agua potable, dijo que iba a alcanzar para todo. Pero el que más me molesta es justo el del 14, lo que prometió a víctimas del delito el 14 de septiembre de Tlatelolco. Con la venta de las aeronaves y del avión va a salir el dinero para su causa, para la justicia, para la búsqueda, ¿no? Pues estamos viendo que no es así.
Tampoco quiere decir que porque no se venda no va a darle recursos. Él ha dicho que para la búsqueda de personas desaparecidas los recursos eran infinitos. Qué bueno. Pero el uso pues de estos símbolos de una forma irresponsable, donde se promete que va a alcanzar para todo y donde al final pues ya no hay margen de ganancias en este momento, pues solamente pues mata un poquito del ridículo que hace ciertamente el presidente, que sí es más a lo mejor el que hacen los opositores, que lo ponen como un tema centralísimo, como si fuera el mayor de los problemas del país. Pero yo y el mayor de sus logros. El mayor de los logros, ¿no? No se logró, Lero no se logró vender, pero pues también generaron mucha expectativa, ¿no? La despedida del avión cuando salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este tuit del gobierno de la República de adiós, dile, de la Secretaría de Hacienda, despídete del avión presidencial, ¿no? Y pues, oye, un año después está regresando. Hola de nuevo. Frida, ¿fue un error haberlo comprado? ¿Es un error esta estrategia de marketing? ¿Tú qué opinas? A diferencia de Alfredo, yo creo que es bien importante lo que está pasando con el avión presidencial. En primero, porque es evidente que el primer gran error fue haberlo adquirido. Este avión es un monumento a todo lo que no queremos en la administración pública. Sin embargo, me da la impresión que la capacidad del presidente para interpretar la realidad y para asumir los cambios en sus propias decisiones es fundamental, no solamente para el avión, sino en general para su forma de hacer política. Porque en el caso del avión estamos encontrando a un presidente que tiene la capacidad de reconocer cuando las circunstancias no favorecen ni siquiera sus narrativas discursivas más grandes de campaña. Porque el asunto de ir contra el avión no era un avión en sí mismo, es mucho más allá de un avión como lo que utiliza un presidente para transportarse. Era un símbolo en donde él estaba demostrando que se opone a una forma de vivir la administración pública desde los lujos, desde el derroche, desde lo que se ostenta, y eso es muy importante. Por otro lado, sí me parece también recalcar que las alternativas que se dan para el avión tienen en el centro al pueblo, y eso demuestra una vez más las ideas que tiene el presidente, la forma de hacer política. Porque cuando decide que si este avión no se puede vender porque es inviable, porque está saliendo mucho más caro tenerlo, arrendando un espacio que tiene que ocupar, él decide cambiar su decisión, modificar la estrategia, y ese simple acto de reconocer y modificar es algo que podemos aplicar para otros casos en donde también hay alertas de proyectos que podrían fallar, como el tema, por ejemplo, del aeropuerto, en donde podríamos esperar que haya otro tipo de decisiones basadas en los hechos. Y lo que me decías, Alfredo, pues una de las alternativas para este avión es que se ha utilizado para exhibición, algo que me parece también muy bueno, porque si es utilizado para exhibición, significa que se le devuelve de cierta forma al pueblo para que sea el pueblo el que lo ocupe y no las personas que decidieron que este avión estuviera lleno de mármol y lujos y baños y toda una serie de pieles exóticas que por supuesto son vergonzosas no solo para el presidente, yo creo que para nuestra historia como país es algo bastante vergonzoso. ¿La suavicrema o el avión presidencial? ¿Cuál es el monumento a la corrupción de Calderón? La suavicrema, definitivamente. A ver, el avión presidencial fue una mala decisión. Siempre lo supimos porque hubo sobreprecios, después las modificaciones que se le hicieron al mismo avión para poder transportar. Y al hangar, de veras. Y al hangar, ¿no? Que fueron también escándalos que en su momento se desataron y que lograron la indignación de la gente y una respuesta, yo sí creo que unánime de sanción a este tipo de comportamiento por parte de la administración pública federal en un país que sigue teniendo tantos millones de necesitados y tantas prioridades para invertir el dinero público. Sin duda es algo que no creo que esté ni siquiera a debate en esta mesa, ¿no? O sea, creo que todo mundo puede estar de acuerdo en que fue una muy mala inversión, sobre todo esas adecuaciones con esos contratistas, con esos sobreprecios, con esos berrinches que se demostraron pues en lo que hoy es el avión presidencial. Pero yo sí creo que hay dos cosas como muy interesantes en esto. La primera es la narrativa del prometer no empobrece, que lo que vimos es que tiene sus límites, ¿no? La parte del avión, claramente por el tipo de avión que es, por las adecuaciones que tiene, por lo caro que sería incluso volverlo un avión comercial, claramente nunca iba a recuperar el dinero que había costado. Entonces, prometer de entrada que eso se iba a poder recuperar era una mentira abierta porque no iba a poder recuperarse en precios de mercado ni con los posibles compradores, nunca se iba a poder restituir lo que costó. Los compradores que han ofertado la posibilidad de hacerse de este avión no han ofertado más del 50% del valor que queda
para pagarle a Banobras, ni siquiera lo que costó, los 153 millones de dólares que todavía se le deben en el contrato de arrendamiento a Banobras, la mayor oferta va como por el 48% sobre el total de ese valor, 130 millones. ¿no? Entonces, exacto. Entonces, no va a haber manera nunca de recuperar eso. Segunda cosa, prometer que con la venta de ese avión se iban a financiar cualquier programa que hubiese sido el de las víctimas, hubiese sido infraestructura, lo que ustedes gusten y manden, también había sido altamente irresponsable. Es decir, esos proyectos, esas obligaciones del Estado mexicano se tenían que financiar del presupuesto de egresos de la Federación y no había necesidad de prometerlo. Ahora, sí hay que reconocer una cosa, que era lo que decía Frida, que es el grado de simbolismo, no para justificarlo, porque yo no lo justifico, pero para entender un poquito por qué emocionó tanto a la gente el tema de la posible venta del avión y le generó tantos bonos positivos a Andrés Manuel López Obrador. Lo decía Jesús Silva Herzog Márquez en su editorial de lunes. El presidente sí tiene una política de reconocimiento del menos favorecido y el hacerlo cercano y el hablar de manera cercana y el repetir exactamente los mismos mensajes hacen que se genere esa cercanía, nos guste la decisión técnicamente, sea viable económicamente o no. Ahora, que eso le genere esos bonos democráticos y esa popularidad no hace que la decisión sea buena, la decisión fue mala, muy mala. Se quiso involucrar incluso a Naciones Unidas a través del Departamento de Operaciones de Naciones Unidas, que está encargado justamente de gestionar y lograr procesos logísticos completos. Ni siquiera UNOPS pudo generar un plan de venta para el avión presidencial. Y hoy quizás una de las preguntas que sí son válidas, pese a que los defensores de la Cuarta Transformación no les gusta la pregunta, es ante un activo que ya se tiene, que ya se pagó, que genera deuda y que genera costos, ¿cuál es la mejor utilidad? Usarlo, no usarlo y usarlo ¿cómo? ¿Para los viajes presidenciales o para alguna otra función? Entonces creo que lo que tendríamos que estar debatiendo a posteriori es cuál va a ser el uso que se le va a dar a algo que ya costó, que no se va a recuperar su valor y que sigue generando costos de mantenimiento para volarlo, para almacenarlo, para mantenerlo. Justo una de las tres alternativas que presenta hoy el presidente en la conferencia de la mañana es o que se divida en acciones en 12 partes para que puedan ser compartidos por empresas, que se rente o que pase a utilidad de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero a mí me queda claro que el presidente Andrés Manuel no lo va a utilizar. No porque sea conveniente o no económicamente, porque además hablamos, insisto, a niveles presupuestales del Estado no es, pero simbólicamente no va a usar el avión presidencial. A mí me parece que lo mejor que pueden hacer es tenerlo al servicio de la Fuerza Aérea y, ¿por qué no?, arrendarlo, dividir las secciones, que lo utilicen las empresas que tienen la capacidad económica para poder arrendarlo. Que lo que el país necesitaba eran ambulancias, equipos, claro, no sé qué, no sé cuánto, y que él podía aceptar incluso el pago en especie, ¿no? Yo la única misiones internacionales se puede la única cosa que sí quiero resaltar es que también hubo una discusión bien interesante sobre la seguridad del presidente y lo vimos durante el Culiacanazo, donde el presidente estaba encerrado en un vuelo comercial incomunicado. Entonces también hay que pensar hacia adelante cómo vamos a lograr, si no se va a subir en ese, que el presidente no entre en periodos de incomunicación mientras el país tiene emergencias. Bueno, ya veremos qué sucede con el avión presidencial. Vamos a una pausa. Ricardo Monreal impulsa una iniciativa para regular el llamado derecho al olvido. En plataformas digitales, un derecho que activistas han señalado como falso por atentar contra el derecho a la información y a la libre expresión. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto.